Muchas gracias por acompañarme hoy en Disfrutando la Vida Diaria, donde les enseñaré la palabra de Dios con oración y en un modo que de veras les va a ayudar a disfrutar su vida más. Hoy el título de lo que quiero enseñar es Esté de acuerdo con Dios. Todos queremos caminar con Dios. Estoy segura que ha oído la frase caminando con Dios, o a veces decimos a gente, ¿cómo está tu caminar con Dios? Y en Amós 3:3, la Biblia dice, ¿cómo pueden dos caminar juntos a no ser que estén de acuerdo? Así que debemos estar de acuerdo con Dios. Pero es interesante para mí a veces y pienso que nosotros más fácilmente y rápidamente concordamos con el diablo y las cosas que nos mete en la cabeza que con la palabra de Dios, que son las promesas de Dios a nosotros. Así que vamos a hablar de un puñado de cosas diferentes hoy y mañana, solo para estar seguros de que están de acuerdo con Dios y están creyendo lo que Él dice acerca de usted en algunas áreas muy importantes. Primeramente, su pasado. ¿Está usted en acuerdo con Dios acerca de su pasado? Si no tenemos una buena actitud hacia nuestro pasado, no tendremos futuro. Quiero que capte eso. Si uno no tiene la actitud correcta del pasado de uno no tiene futuro y dirá, ¿y Joyce, cuál debe ser mi actitud? Bueno, digamos que usted ha cometido errores en el pasado y aún se está sintiendo condenado por ellos. Usted le ha pedido perdón a Dios. Cree que le ha perdonado, pero aún está cargando alrededor ese bulto de culpa. Pues lo que debería creer es, bueno, cometí un error, me arrepiento por ello, pero voy a aprender de esos errores. Y sabe, yo creo que aprendemos más de nuestros errores que probablemente cualquier cosa. Pero uno no puede aprender de ellos mientras esté cargando ese bulto de culpa por ellos. Y muchos de ustedes que están viéndome hoy deben poder decidir que el pasado se llama pasado porque ya pasó. Y no hay nada que uno pueda hacer para retroceder y deshacer lo que hizo. Ahora, si uno hirió a alguien, puede hacer enmiendas. Bueno, eso es bueno. De seguro tiene que arrepentirse del pecado. Y si hirió a alguien o le dijo cosas a alguien que hirieron a esa persona, debe ir y pedirles perdón a ellos. Y de veras, ¿qué más puede uno hacer con el pasado sino dejarlo ir? Y eso es lo que Dios hace. Así que yo quiero asegurarme de que usted esté entendiendo lo que estoy diciendo y que no esté aún arrastrando por ahí, pensando todo el tiempo en todas las cosas o quizás una cosa que hizo mal en su pasado. Su pasado no tiene que hacerle ningún daño a su futuro, a no ser que lo permita. Déjeme decirlo de nuevo, su pasado, no importando cuán malo haya sido en su pasado, si está bien arrepentido, le ha pedido a Dios que le perdone, está listo para cambiar de rumbo y quiere cambiar con Dios, entonces sí ha entrado en acuerdo con Dios. Y veamos lo que Dios dice de su pasado. Isaías 43, 18 y 19. Olviden las cosas pasadas y no vivan en el pasado. Ahora, voy a ir un poco más lento porque quiero que lo capten. En otras palabras, no tiene que sentarse y pensar en el pasado. Y mire, ustedes conocen mi historia. Los que me han oído enseñar saben que mi papá abusó de mí sexualmente. Y ya han sido unos 50 años ya, vean. Y yo le he perdonado. Él ya pasó a mejor vida. Gracias a Dios, él recibió a Cristo y está en el cielo. Mi alma ha sido sanada de todas esas cosas, pero de vez en cuando me doy cuenta que estoy sentada pensando en algunas de las cosas que él me hizo. Y eso es el diablo poniéndome pensamientos en la cabeza tratando de irritarme. Y raras veces hasta puedo tener una pesadilla de algunas de las cosas que mi papá me hizo a mí. Y me despierto y empiezo a sentirme mal o culpable. Y enseguida digo, no
No voy a permitir eso. Lo que me pasó entonces se acabó, ya pasó. Eso no tiene que afectarme ahora, no tiene que afectar mi futuro, pero yo no puedo meditar en eso. Es que uno no puede meditar en cosas que le han sucedido a usted en el pasado. Digamos que usted está en una relación matrimonial y la persona con quien está casada hizo algo malo y le hirieron. Pero usted ha decidido que quiere hacer que el matrimonio funcione, se va a quedar con ellos y los ha perdonado. Bueno, ¿realmente dejó todo ir? ¿O está reservando algo sin perdonar por si acaso de vez en cuando quiere sacarlo y pensar en eso? Uno tiene que completamente dejar ir las cosas. Porque el diablo ama cuando uno sigue pensando en cosas que son del pasado. Porque, como dije antes, no hay nada que uno pueda hacer con el pasado que sea fructífero, excepto aprender de él. Yo he aprendido mucho de los errores que he cometido en mi vida. Olvida las cosas pasadas y no medites en el pasado. Mira, estoy haciendo algo nuevo. Oigan, quiero que capten bien esto. Esa es la palabra de parte de Dios de hoy. Él dice, yo estoy haciendo algo nuevo hoy. Y dirá, no lo veo, no siento nada. Bueno, Dios no le está pidiendo que vea o sienta algo. Él le está pidiendo que crea lo que su palabra dice. Y yo creo que Dios está preparando cosas nuevas para mí. No sé lo que son. Pero me mantiene motivada el creer que las cosas en mi vida siempre se están mejorando un poquito más, un poquito más, un poquito más y un poquito más. Yo estoy haciendo algo nuevo. Ahora brotará. ¿Acaso no lo perciben? Yo estoy haciendo un camino en el desierto y arroyos en el yermo. Bueno, quizás ahora usted tiene un enorme lío en su vida. Digo, uno súper grande, uno financiero, uno marital, uno enorme con sus hijos. Un lío en el trabajo. De hecho, su vida es un caos. Y usted podría definitivamente decir, Joyce, yo estoy en el desierto. Bueno, pues Dios le dice hoy, yo abriré un camino en ese desierto. Reciba eso. Dios es capaz de abrir camino en el desierto suyo y abrir una senda para que usted camine y salga de ese lío y entre en algo nuevecito. Isaías 42:9. Vean, las cosas pasadas ya han sucedido. Y cosas nuevas yo ahora declaro. Vea, me gusta eso, me tiene que oír. Antes de que surjan y sean realidad, yo se las anuncio a ustedes. ¡Wow! Así que antes de que las vean, antes de que pasen, Dios escribe las promesas en su palabra o Él pone una palabra en su corazón y quiere que creamos lo que no podemos ver antes de verlo. Eso se llama fe. La fe es la substancia de cosas que se esperan, la evidencia de cosas que nosotros no vemos. Y en Romanos 4:17 dice que servimos al Dios que llama a aquellas cosas que no existen como si ellas ya existieran. Y eso nos parece muy extraño a nosotros. Siempre queremos hablar de lo que vemos y lo que sentimos, porque esas son las cosas que parecen ser realidad a nosotros. Pero hay otra realidad, hay una realidad espiritual que en la actualidad es más fuerte que la realidad natural. Vivimos en dos mundos. Vivimos con los pies plantados en esta tierra, pero también estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo creo con todo mi corazón que hay ángeles en este salón hoy vigilando sobre todo lo que hago, ayudándome, protegiéndome. Yo no los veo, pero yo creo que están aquí. Y dirá, bueno, Joyce, ¿por qué crees eso? Porque la palabra de Dios lo dice. Y no es hasta que se decida el creer lo que dice la palabra de Dios, sin importar cómo se sienta o piense, que entonces sí podrá disfrutar su vida. Y puede ser nacido de nuevo, puede haber recibido a Cristo como su Salvador y puede irse al cielo cuando muera. Pero aún así puede vivir una vida entera sintiéndose miserable. Y eso no es lo que Dios tiene para usted. Ese es el camino en que yo estaba cuando Dios comenzó a abrir mis ojos a la realidad de que Él
Vino para que tengamos y disfrutemos la vida y que la tengamos en abundancia, plenitud, hasta que rebose. Pero le cuento algo, estamos en una guerra. En una guerra. El diablo anda rondando como un león rugiente con feroz hambre buscando a quien pueda devorar. Pero no tiene que ser usted. Pero podría ser usted si no le enfrenta. Tiene que enfrentarse a él y decirle, no, esto es lo que dice la palabra. Ahora, la razón por la que dije que a veces fácilmente le creemos más al diablo que lo que Dios dice es que un pensamiento le cruza por la mente. Mira, eres bien tonto. Bueno, a no ser que la persona conozca la palabra y viva según la palabra, lo próximo que saldrá de la boca de ellos, soy simplemente tonto. Y el diablo está haciendo fiesta porque le ha dicho una mentira. Y no solo la ha creído, sino que la habló en la atmósfera, dándole a él materia para que pase. Pero si conoce la Biblia y sabe cómo Dios quiere que viva, y oye ese pensamiento, eres tonto, de su boca puede salir, yo tengo la mente de Cristo. Usted tiene la mente de Cristo, según 1 Corintios 2:16. Así que tiene que empezar a reconocer las mentiras del diablo y no se las trague. Yo me pregunto, ¿cuántas mentiras está creyendo en este momento? O tal vez cuántas yo estoy creyendo. Yo he sido una estudiante seria de la palabra por 45 años, pero probablemente aún hay mentiras que Satanás me ha dicho que aún no se han descubierto en mi vida. Por eso es tan importante que no solo leamos la Biblia por obligación, sino que creamos lo que dice. Isaías 43:25. Yo me emocioné cuando vi esto porque he estado enseñando a la gente. Por muchos años ya escribí un libro titulado Hágase el favor y perdone. Y fue de mucha ayuda para mí y espero que ayudó a la gente a quien enseño. Cuando enseñé que cuando uno perdona a alguien por aún la cosa más terrible que le hayan hecho, como yo perdoné a mi mamá y mi papá por el abuso. Bueno, parece injusto porque uno piensa, no lo merecen. Pero ellos quizás no merecen el perdón, pero usted merece paz. Y usted se está haciendo a sí mismo un favor cuando perdona. Sabía que todo lo que la Biblia nos dice que hagamos o que no hagamos es para nuestro beneficio. Yo leí eso ayer y creo que fue en Deuteronomio que dice, todos estos mandamientos que te doy son para tu bien. Así que aun cuando vemos cosas en la palabra que son difíciles de hacer, Dios solo nos pide que las hagamos porque Él quiere liberarnos de algo. Así que he estado enseñando esto. Hágase el favor y perdone. Isaías 43:25. Aún yo soy el que borra tus transgresiones por mi propia causa. Y no recuerdo tus pecados ya más. Ahora, yo probablemente he leído esa escritura tal vez cientos de veces en mi vida. Yo no sé por qué, pero por algún motivo nunca vi esa parte que lo hace por su propia causa. Eso es lo que es tan maravilloso acerca de la palabra. Está llena de oro. Y usted puede pensar que sabe lo que dice una escritura. Y aún puede hallar algo que es como un diamante. Y yo me emocioné tanto. Incluso llamé a una amiga y le dije, tienes que oír esto. Bueno, Dios nos perdona por su causa. ¿Qué? Él no quiere quedarse con nada. Él no quiere esa carga. Él nos perdona porque Él quiere hacerlo. Porque Él es bueno y así es como Él es. Él no nos perdona porque lo merecemos. Así que eso da muy bien con lo que he estado enseñando a la gente. Perdone a otros por su propia causa. ¿Sabía que algunos están en la cárcel ahora mismo, hoy, y han estado viviendo en prisión por años por algo que alguien les hizo?
y tienen esa amargura y resentimiento e ira y ofensa en su corazón, y eso afecta su vida espiritual. Les está robando el gozo y les roba la paz. Pero pueden dejar eso ir ahora mismo, porque lo que le hicieron está en el pasado. Y usted no puede regresarse y deshacer lo que le hicieron, pero puede completamente soltar la carga al perdonarles. Hágalo por su bienestar. ¿Cómo amo eso? Dios nos perdona por su propia causa. Esa sí que está buena. Mire, hemos sido limpiados y perfeccionados según la palabra de Dios. Ahora, quiero que se prepare porque está a punto de sentirse mejor. Hebreos 10 del 12 al 14 dice, pero cuando este sacerdote, hablando de Jesús, ofreció de una vez un solo sacrificio por el pecado, un sacrificio para siempre. Ve, es importante porque bajo el antiguo pacto, bajo la ley, ellos pecaban y tenían que hacer sacrificio, pecar y sacrificar. Así que nunca terminaban de hacer sacrificios. E incluso el sumo sacerdote, en el día de la expiación, cuando entraba al lugar santísimo y llevaba los pecados del pueblo, él aún tenía que volver el año siguiente y volver a hacerlo. Así que nunca se liberaban completamente de la culpa o sensación de pecado. Y yo lo veo como barrer la tierrita bajo la alfombra. ¿Verdad? Cuando era niño, su mamá no le pidió que barriera el piso, y en vez de usar el recogedor y poner la tierra en el recogedor y echarla a la basura, ¿alguna vez levantó el borde de la alfombra y lo echó ahí? Bueno, yo lo he hecho, pero ¿sabe qué? Si sigue barriendo cosas debajo de su alfombra, pronto tendrá un bulto y se va a tropezar y va a caer. Y Dios no quiere que solo estemos ocultando cosas bajo la alfombra. Quiere que sepamos que han desaparecido por completo. Y tenemos un mejor pacto, un nuevo pacto. Cuando Jesús estuvo en la cruz, dijo consumado es, y significaba que el sistema antiguo se acabó. Por eso tenemos un nuevo sumo sacerdote que entiende nuestras debilidades y enfermedades, porque ha sido tentado en cada punto como nosotros, pero él nunca pecó. Por tanto, la Biblia dice, podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia y recibir toda la ayuda que necesitamos con mucho tiempo para suplir nuestra necesidad en Hebreos 4. Y él dice aquí, pero nuestro sacerdote, sumo sacerdote, hizo un sacrificio que es suficiente para siempre, y luego se sentó a la diestra de Dios. Bueno, uno no se sienta hasta haber terminado. Y sabe, bajo el antiguo pacto, el sumo sacerdote, cuando entraba en el lugar santísimo, ellos en la actualidad tenían campanillas cosidas en la parte interior de la vestidura, y había una cuerda atada alrededor de su tobillo. Y mientras estaba trabajando, tenían que moverse trabajando. Se oían las campanillas y la gente afuera sabía que todo andaba bien. Pero si no se oían las campanillas, sabían que algo había andado mal y no podían entrar a buscar al sacerdote y los jalaban por la soga. Bueno, gracias a Dios que ya no hay campanillas que suenan, porque Jesús hizo un trabajo perfecto y luego fue y se sentó. No había una silla en el lugar santísimo en el Antiguo Testamento, pero Jesús, después de completar lo que su Padre le envió a hacer, ascendió a lo alto y se sentó. Y es importante que se sentó, entró al reposo, y la Biblia dice en Efesios que estamos sentados con Él en lugares celestiales. Así que, wow, podemos entrar en el reposo de Dios. Dios mío, es como cuando uno encuentra una silla buenísima y cómoda ahí. Rico tener una silla cómoda y descansar. Pero miren, Hebreos 4, cuando habla de entrar en el reposo de Dios, ese reposo que Dios ofrece, en realidad no es este tipo de descanso. En realidad, si estudia la palabra, entrar en ese sábado, reposo de Dios, no es un reposo del trabajo, sino un reposo mientras trabaja. En otras palabras, estoy trabajando ahora, pero estoy también haciéndolo desde un punto de vista de reposo, porque
Confío en que Dios respaldará lo que digo. Confío en que Él me dé favor con ustedes. Confío en que Dios me ayudará a no cometer errores. Yo confío en Él, tengo la palabra correcta para la gente que me escucha hoy. Y mire, cuando empezamos a hacer todo lo que hacemos, confiando en Dios, entonces no tenemos que vivir con temor. Y ese temor atormenta. Ahora, la Biblia dice que Jesús vino a abrir las puertas de la prisión y a liberar a los cautivos. Y las puertas de la prisión están abiertas. Pero tal vez todavía está sentado en esa prisión. Algunas personas se han acostumbrado a estar en una prisión de su miseria que ni siquiera saben salir y vivir otro tipo de vida. Y desde ese tiempo, Él espera hasta que sus enemigos sean hechos el estrado de sus pies. Así que Dios el Padre le dijo a Jesús, ven y siéntate a mi diestra hasta que yo haga a tus enemigos el estrado de tus pies. ¡Wow! Mire, cuando hace la parte que Dios le pide que haga, no tiene que seguir haciendo, tratando y tratando. Y luego vamos a entrar en otras cosas acerca de ser hechos justos ante Dios por la sangre de Cristo. Y usted verá que no tiene que seguir tratando de obtener cosas que Dios ya le ha dado, que tiene que ejercitar su fe para recibir. Porque por un solo sacrificio, Él ha hecho perfectos por siempre a aquellos que están siendo santificados. Ahora, yo amo todas estas cosas y espero que puedan entenderlas. Es que hemos sido hechos perfectos. Y ya hemos sido hechos santos. Está en nuestro espíritu, pero lo está obrando en nuestra vida a través de la ayuda del Espíritu Santo, día tras día tras día. Dios me ve a mí como perfecta, pero no soy aún perfecta en lo que hago. Y eso está bien, porque siempre y cuando ame a Dios y siga creciendo un poquito por aquí, un poquito por allá, lo que aún necesita ser hecho en mí cuando la trompeta suene y Jesús venga a buscarnos, Él lo terminará. Todos seremos cambiados en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Solo imagínense qué día glorioso será. Mire, realmente no tiene que luchar con su debilidad y odiarse porque tiene faltas. Hay una gran diferencia entre debilidad y maldad. Mire, tenemos debilidades, pero no somos malvados. Yo no soy malvada, pero cometo errores. Y yo no creo que usted es malvado. Si está viendo el programa, no creo que es una persona malvada. Si lo fuera, hubiera apagado el programa ya, porque estaría irritándole mucho. Y yo quiero que me entiendan hoy que Dios ha abierto un camino para que no tengan que vivir en pecado y ser atormentados por él. Romanos 8:1 dice, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por causa de lo que Él hizo cuando se arrepiente de pecado, ya no tiene que sentirse culpable. Y si se siente culpable, lo que está haciendo es tratar de pagar por su pecado al sentirse mal y está tratando de pagar por algo que ya Jesús ha pagado. Y una vez oí en mi corazón, Joyce, eso ya está pagado, no necesito ayuda. Y tenemos que creer que Jesús hizo un perfecto y completo trabajo. Hebreos 10 del 17 al 18. Después añade, aquí viene de nuevo, sus pecados y actos de maldad yo no los recordaré. Así que cuando sigue yendo a Dios y diciendo de las cosas que ha hecho mal en el pasado, que ya se arrepintió de ellas, es como si estuviera hablándole de cosas que él no recuerda. Eso dice la Biblia, él ya no las recuerda. ¡Qué maravilloso! Él no solo perdona el pecado, pero él tampoco se sienta a pensar y a decir, uy, tú realmente fuiste malo en la vida y yo soy bueno y te perdoné, pero ahora vas a tener que vivir medio lejos de mis bendiciones porque tú no viviste la vida que yo quería que vivieras. No, él perdona, olvida, él no lo recuerda más.
Y donde han sido estos perdonados, los sacrificios por el pecado no son necesarios. ¿Sabe lo que mucha gente hace? Sacrifican su alegría. Eso lo hice por tantos años. Yo no me permitía disfrutar mi vida. Yo trabajaba todo el tiempo porque el único tiempo en que me sentía bien de mí misma era cuando trabajaba. Ahora mire, todo esto está conectado a una mente renovada. Por eso la Biblia dice que la mente tiene que ser renovada.